de lo que hemos visto pueden ser que sean ideal o real, dependiendo si la sustancia que la estamos analizando la vemos desde el punto de vista ideal o desde el punto de vista real. Es decir, hay ecuaciones que modelan, por ejemplo, algo que ustedes conocen, que es la ecuación general de estado para los gases ideales, y si aplicamos esa ecuación, evidentemente nuestro sistema va a ser ideal. Pero también hay otras ecuaciones que pueden representar el comportamiento más ajustadamente y entonces nuestro sistema tendrá características reales. Dijimos, puede ser cerrado, abierto, aislado. Eso ya lo hemos definido. Puede ser homogéneo o heterogéneo. Si tiene una fase, será homogéneo. Si tiene más de una fase, será heterogéneo. Esto es muy importante porque cuando hay dos fases en un mismo sistema, por ejemplo, agua y vapor, las propiedades del agua son diferentes a las propiedades del vapor, por más que estén dentro de un sistema cerrado, compartiendo las mismas características. Puede ser mono o multicomponente, es decir, si el agua sería una sustancia monocomponente, no tiene que ver con las moléculas que componen o los átomos que componen esa molécula. Hablamos de sustancia pura cuando podemos identificarla perfectamente. Multicomponente sería, volviendo al mismo ejemplo, cuando por ejemplo tenemos agua más aceite o agua más aire. Eso es multicomponente porque tenemos diferentes componentes que constituyen nuestro sistema de estudio. Los sistemas pueden ser físicos dependiendo si las propiedades que definen, las principales propiedades que definen a mi sistema son propiedades físicas o son propiedades químicas, o también puede ser el sistema termoelástico. Esto significa que los sistemas se deforman, digamos, en su forma debido a cambios que se producen en la temperatura. Es decir, como les decía anteriormente, los tanques, por ejemplo, que se dilatan o se contraen por diferencias de temperatura, obviamente cuando estas variaciones son importantes, y ahí podemos hablar de sistemas termoelásticos. Los límites, como vimos recién, pueden ser imaginarios, es decir, que nosotros imaginariamente ponemos una separación en esos límites, en esa frontera, o pueden ser reales, por ejemplo, lo que decíamos, el lecho del río. Pueden ser rígidos, porque no se deforman, por ejemplo, el termo, o pueden ser elásticos, puede ser un globo. Un globo tiene los límites elásticos porque a medida, por ejemplo, que aumenta la presión, se producen deformaciones en su superficie. Pueden ser fijos o móviles, depende si el límite se mueve respecto del observador o no. Por ejemplo, límites móviles podrían ser los de estos tanques montados encima de camiones, ¿no? Pueden ser algunos ejemplos en los cuales los límites se están desplazando Profe, en puede ser, relación. por ejemplo, Sí. un globo o algún material flexible lleno de agua, ¿Qué donde cosa? la Que sea superficie móvil. límite, Es que ahí, sí, no por sé si ese ejemplo, respira. claro, pero le cabe más la particularidad de elástico. Sí, por eso es importante también en todo esto poder definir, digamos, por qué es elástico por tal cosa o lo considero elástico por tal cosa. Por ejemplo, un cilindro pistón lo puedo considerar fijo al cilindro y móvil al pistón porque se desplaza adentro del cilindro. Pero esto no tiene una única acepción. O sea, tiene la definición, pero yo lo puedo adaptar de acuerdo a cómo me convenga más el estudio, siempre y cuando
responda al modelo más ajustado a la realidad. No me voy a inventar cosas para simplificar mi modelo por una cuestión de comodidad. ¿Mm? Los límites también pueden ser adiabáticos cuando no intercambian energía térmica, o pueden ser diatérmanos cuando tienen la capacidad de intercambio. Bueno, después tenemos lo que son las propiedades, que son muy importantes como para definir justamente un sistema. Y entonces acá, primero es importante qué cantidad de propiedades necesito para definir un sistema. Y por otro lado, existen algunas propiedades que se pueden medir directamente, como lo dije en algún momento, por ejemplo, la presión, la temperatura, el volumen, pero hay otras propiedades que tal vez, obviamente, no les van a ser familiares, como es energía interna, entropía, entalpía, que son propiedades que se basan o se pueden relacionar con propiedades que se miden directamente, pero ellas en sí mismas, por eso también son como más difíciles de comprender. ¿Qué es la entropía o qué es la energía interna o qué es la entalpía? En cambio, cuando uno tiene la capacidad de observar directamente una propiedad, como es la temperatura, como es el volumen o como es la presión, es mucho más fácil entender qué significa esa propiedad. Pero bueno, también se puede entender las que son de las indirectas. Y también las propiedades pueden ser extensivas o intensivas en función si dependen o no de la masa. Las extensivas son aquellas propiedades que dependen de la masa que constituye al sistema. Entonces, el volumen, por ejemplo, cambia si yo tengo mayor o menor cantidad de masa. La masa, obviamente, es una propiedad también que depende si hay mayor o menor cantidad. Ahora, estas otras que son intensivas no dependen de la masa, como por ejemplo la presión, la temperatura, porque una misma masa puede estar sometida a diferentes presiones y a diferentes temperaturas, independientemente de la masa. Ahora, el volumen específico no depende de la masa porque es un volumen por unidad de masa. Por ejemplo, acá estoy hablando de como propiedad extensiva del volumen total del sistema, pero acá yo estoy hablando del volumen específico, o sea, el volumen que se identifica, por ejemplo, como metro cúbico por kilogramo. Y esa propiedad es independiente de la masa que yo tenga en el sistema. Una forma de poder trasladar, convertir una propiedad extensiva en una propiedad intensiva es a la propiedad extensiva dividiéndola por la masa o por el número de moles y obtengo la propiedad intensiva. Lo más, digamos, evidente es el volumen, que es una propiedad extensiva, lo divido por la masa y me queda esta propiedad intensiva, o sea, el volumen específico, en metros cúbicos por kilogramo. Tienen que tener cuidado porque la propiedad intensiva está dada como metros cúbicos por kilogramo. Cuando ven esa unidad, dicen, ah, está la masa, entonces quiere decir que esta propiedad depende de la masa. No, o sea, justamente es el volumen que tiene esa sustancia por cada kilogramo de masa. O sea que yo puedo tener 5 kilogramos, 10 kilogramos, 20 kilogramos y mi volumen específico siempre va a ser el mismo. No así el volumen total. Profe, una pregunta. Sí, Cuando dice que dependen de la masa, o sea, ¿estamos hablando de la masa de todo el sistema o de la sustancia que estamos analizando nosotros dentro del sistema y para puede medir esa ser de masa? las dos cosas. Puede ser, yo puedo estar hablando del vaso y que yo te diga, ese vaso tiene 2 litros de agua. Y ahí te estoy Ah, bien. hablando del volumen total. O te puedo estar diciendo que ese vaso tiene un volumen específico de tanto.
de Ah, bien. 5, qué sé yo, 5 litros por kilogramo. Entonces te estoy hablando del volumen específico. ¿Ah? Te puedo estar refiriendo al sistema en su totalidad. Siempre tienen que tener cuidado. El sistema siempre es la sustancia, nunca es el vaso, nunca es el termo, nunca es la botella. Es el agua que está contenida adentro. Nunca Ah, es el bien. río, nunca es el embalse. Es el agua que está contenida en ese medio. Claro, esa sería la frontera, digamos. Claro, exactamente. Bueno, tenemos dentro de lo que sería el sistema de unidades, sistema internacional, esto lo manejan bien por física. Tenemos, digamos, unidades primarias, unidades secundarias, que se definen a partir de otras, ¿no? Me estoy apurando porque me he quedado sin tiempo hace rato. Y esto, normalmente estamos trabajando como trabajamos con gases, fundamentalmente, como dijo la ingeniera, siempre estamos hablando de sistemas compresibles simples, en el cual tienen determinadas características. Es decir, como les decía, para modelizar los sistemas, hay muchas cosas que se dejan de lado dentro desde el punto de vista termodinámico. Entonces, dentro de los sistemas, por ejemplo, los efectos eléctricos, magnéticos, gravitacionales, tensiones superficiales, en general, los despreciamos frente al estudio termodinámico. Su estado se puede definir mediante dos propiedades intensivas que son independientes. Cuando definimos esas dos propiedades, quedan definidas el resto. Y, o sea, que sean variables independientes, creo que se entiende. Es decir, cuando yo puedo definir una propiedad y hay otras propiedades que dependen de esa propiedad que quedan inmediatamente definidas. Entonces, por eso es que para definir las características de un sistema, yo tengo una mínima cantidad de propiedades, en este caso dos, que me permiten, si yo defino esas dos propiedades, puedo, digamos, el sistema me queda totalmente identificado, porque el resto de las propiedades van van a ser una consecuencia de esas propiedades independientes. Bueno, los equilibrios tienen que ver con estas propiedades. Tengo temperatura, tengo, por ejemplo, presión, composición química, dentro de lo que son las propiedades. Y los equilibrios es justamente cuando se produce una diferencia de temperatura entre un punto y otro, puede ser dentro del sistema o puede ser entre el sistema y el medio, y se romperá ese equilibrio térmico. Con las presiones es lo que me determina el equilibrio mecánico, o el equilibrio químico es cuando hay dos sustancias que no reaccionan o que ya han reaccionado. Entonces, si las sustancias reaccionan entre sí, evidentemente no hay equilibrio térmico, no hay equilibrio químico, y si ese equilibrio se rompe, significa que se va a producir una reacción, se va a producir una transformación en el sistema. Bueno, esto se los dejo. Sigo. En las transformaciones pueden ser transformaciones abiertas cuando un estado no coincide el estado inicial de la transformación. Siempre vamos de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Una transformación es abierta cuando el estado inicial no coincide con el estado final. Hay un proceso cíclico cuando el estado inicial coincide con el estado final. ¿Por qué? Porque se produce una transformación hasta un estado intermedio y hay, bueno, lo estoy recorriendo en forma inversa. La transformación sería primero en este sentido y después en otro sentido. Quiere decir que el estado inicial coincide con el estado final
y por eso se llama proceso cíclico, o en este que no coinciden, que se denominan transformación abierta. Bueno, dependiendo cuáles son las transformaciones, pueden ser transformaciones isotérmicas si la temperatura se mantiene constante, isobáricas si es la presión la que se mantiene constante, isocórico que sea el volumen, adiabático que no haya intercambio, y politrópico, cambios generales que pueden estar abarcando las anteriores transformaciones. Bueno, voy a ir directamente al principio cero de la termodinámica. El principio cero de la termodinámica me dice que si un sistema A se encuentra en equilibrio con un sistema C y hay otro sistema B que también se encuentra en equilibrio con el sistema C, quiere decir que habrá un equilibrio entre el sistema A y el sistema B. Un equilibrio térmico, estamos hablando. Y este principio es el principio cero de la termodinámica y es el fundamento más importante que nos permite medir las temperaturas. Porque nosotros permanentemente decimos, esto está frío, esto está caliente, pero que esté frío o que esté caliente es algo totalmente relativo. Es decir, una silla, si es de madera o si es de chapa, las dos están al aire libre. ¿Cuál va a estar más fría y cuál va a estar más caliente? La de chapa va a estar más fría. ¿Todos están de acuerdo con eso? O más caliente si le da el sol. Bueno, ponele que a las dos le dé lo mismo. En principio se encontrarían a la misma temperatura, pero supuestamente midiéndolo qué? nosotros, ¿Por qué están en el mismo ambiente, pero a nosotros, al medirlo, por ejemplo, si lo tocamos, vamos a sentir que una silla de chapa es más fría que una silla de madera. Si se Sí, exponen a la misma temperatura. pero las sillas, ¿están a la misma temperatura o no? Para mí sí. profe. ¿Y por qué decir que Y una es no, más profe, fría y porque otra? puede ser la capacidad de almacenar frío o almacenar calor Bueno, pero del pongámoslo sistema que nosotros estemos viendo. Pero pongámoslo en un régimen permanente. ¿Ya ha acumulado todo lo que podía acumular o ha perdido todo lo que podía perder? ¿No es cierto? O sea, obviamente hay una capacidad de acumulación. Pero ¿qué es lo que va a definir la temperatura de la silla? El material. ¿El material? El que está, o sea, de lo que El está ambiente. compuesto. El ambiente, profe. El ambiente. Si está a 20 grados el aire, las dos sillas van a estar a 20 grados. Sin embargo, o pongámosle, vamos más a un extremo, pongámosle 5 grados. Las dos sillas están a 5 grados, ¿están de acuerdo? ¿Y en cuál Sí. eligen sentarse? En la de madera porque el intercambio de calor que va a haber entre la silla y mi cuerpo va a ser más lento o menor. Por eso la siento a Perfecto. una ¿Va a ser temperatura mayor o menor? va a ser en menor el intercambio. Y entonces, ¿qué me permite ver? ¿Qué me permite sentir eso? Y voy a sentir menos frío, por así decirlo. Exactamente, o sea, que voy a preferir la silla de madera que está a la misma temperatura que la silla de chapa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo la voy a sentir menos fría. Yo voy a sentir como que esa silla está más caliente que la otra, y no es así. Es una sensación la que estoy percibiendo. Pero yo no estoy midiendo la temperatura cuando yo me siento en una silla o en otra. Estoy teniendo una sensación térmica. En una voy a tener una sensación térmica más agradable que en la otra. ¿Por qué? Porque como vos decís, pierdo menos calor en la silla de madera que en la de chapa. Y entonces voy a sentir como que esa silla de chapa está más fría. Bueno, esta energía térmica es muy importante, pero no cómo se percibe cualitativamente si es alta o es poca,
sino justamente poder medirla.